Hola, buenos días, Yolanda. Buenos días, Adriana. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la propuesta de comenzar la ronda de entrevistas, porque vas a ser la primera entrevistada. Así que un placer tenerte aquí en este espacio, en Espiritualidad Urbana, donde el objetivo es dar a conocer las herramientas de desarrollo personal que tanto nos han ayudado en nuestro camino. Y bueno, abrir el conocimiento a otras personas para que puedan experimentar los mismos cambios que hemos experimentado nosotras, ¿no? Eh, a mí me gusta comenzar con esta pregunta porque sí que es cierto, la escuché en una entrevista y me pareció maravillosa porque siempre nos definimos con etiquetas y yo te pediría que me contaras quién es Yolanda Blanco sin poner ninguna etiqueta. Pues yo siempre digo intensidad, pero al final eso es una etiqueta, ¿no? Eh, es que todo lo que hago lo que haga lo que haga, es con intensidad. Ya sea ponerme contenta, ponerme triste, trabajar en la peluquería, hacer mis terapias, haga lo que haga, es intensamente. No puedo hacer las cosas a medias. Bueno, es parte de ti, ¿no? Es parte de tu esencia, la intensidad. Sí. ¿Y qué más me podrías decir de Yolanda? Es que depende lo que quieras. Yo con esto he tenido casi siempre un conflicto cuando empiezas en cualquier trabajo de redes o para darte visibilidad, lo primero que te ponen es el quién soy, ¿no? Y una vez lo hice muy gracioso que fue, es que ¿quién soy? Yo no soy mi nombre, no soy mi edad, ni soy tampoco la maternidad que tengo, no soy nada de eso y lo soy todo. Entonces me genera como eso, esa contradicción de no identificarme con todos los roles. O sea, para mí lo que tenemos son roles en la vida y soy un alma viviendo esta experiencia humana, ya digo, intensamente, y es lo que me sale decirte, porque al final yo no me identifico ni que soy trimadre, ni que mi nombre es Yolanda, ni que hago peluquería holística que incluyo mis terapias, no me identifico que sea una sola de esas cosas. Todo eso son roles que hay en mi vida. Claro, porque al final de esas cosas de alguna forma nos encajonan, ¿no? En ciertos lugares y te parece que si salimos de esos lugares ya nos desconectamos de lo que somos, ¿no? Que al final somos y nos vamos adaptando a las circunstancias y a los lugares donde nos encontramos, pero siempre somos, ¿no? O Sí. sea, Yo fue algo curioso, a mí me pasó con la maternidad. Era madre 24/7 y me comió el rol de la maternidad. Entonces, cuando me di cuenta que no era solo madre, quise ser solo mujer, pero eso no podía ser, porque las niñas ya estaban ahí, así que no podía ser. Y ahí fue donde descubrí que no era nada de eso, simplemente roles en mi vida. así es. Pues me gustaría que nos contaras un poco de ti. Bueno, pues yo soy Vicenca, tengo 39 años, llevo 20 años en la peluquería, en el mundo de la belleza. Nunca he encajado con los estándares. Las jefas siempre se han peleado conmigo porque fuera maquillada, porque fuera súper arreglada. Y yo era de las que, bueno, yo me arreglo porque hay que tener una presencia, pero no como otras compañeras, ¿no? Que a lo mejor venían súper. Y era algo que yo entendía que al final yo dejaba de ser yo, si todos los días tenía esa obligación, ¿no? De ponerme como una puerta. Entonces yo ya veía que no.
que no encajaba. Lo que durante mucho tiempo viví desde la transformación, desde querer ayudar a las personas a sentirse mejor transformando lo que eran, su esencia, su naturalidad. Muy interesante. Y entonces, cuando empiezo en el mundo del desarrollo, bueno, también soy trimadre, dentro de todo esto que hago, hay lugar para la maternidad. Y luego empiezo el camino de desarrollo personal, de autoconocimiento y empiezo a negar mi parte de la conexión con la belleza, porque para mí la belleza como se ve en plan transformación y en plan cambiar lo que somos y no, a día de hoy no la concibo así. Y entonces empiezo a decir que no, que ya no quiero más peluquería, que quiero ser solo terapeuta, como si fuera un estatus mayor o algo, ¿no? El ego espiritual ahí. Sí. Entonces, pues el camino, como ya está escrito, ¿no? Dicen, pues me traía siempre clientas que o las atendía primero en peluquería y luego terapia, o primero en terapia y luego peluquería, siempre acababan haciéndose algo, o sea, las dos cosas conmigo. Entonces al final entendí que no era una cosa o la otra, que era el concepto que yo tengo de belleza. Y ese concepto es la belleza que sana. ¿Y hubo algo que hiciese un clic en tu vida y te hiciese dar ese cambio? Pues yo diría que el punto de inflexión, ha habido varias cosas, porque al final, pues lo que te digo, ¿no? Como por muchas decisiones que el otro día lo veía en un podcast de un grande de crecimiento personal, que decía que tú vas por la autopista y el GPS pone una dirección y tienes que salirte por la 520 y tú a lo mejor te sales por la 340, pero el GPS te va a llevar a la 520. Pues yo quería todo el rato por la 340 y nada, el GPS me devolvía a la 520. Entonces, esto es una metáfora para contar que al final, por mucho que yo quería desvincularme de la belleza y de la peluquería y de ese trato, eh, siempre había algo que me volvía a conectar. Y los puntos de inflexión han sido varios de decir, pues tengo una reunión con una mentora de contar historias. Y me dice, pero tú no te das cuenta que todo tú eres esto. Esa fue una. Otra fue hacer el curso de iniciación de registros acásicos y que todo el rato pues los mensajes eran pues como eso, ¿no? Que era parte del camino, que no quisiera hacer algo que realmente no era. Y, y en los registros fue donde lo confirmé y donde nació Peluquería Emocional, que fue el primer nombre que le puse. Es que a veces nos empeñamos, ¿no? Como en decir, bueno, es que ahora me voy a reinventar, pero me voy a reinventar y todo detrás lo voy a borrar, ¿no? Y de lo que se trata es de integrar todo lo que hemos ido caminando y ir uniéndolo con las cosas nuevas que van apareciendo en nuestra vida, con las nuevas experiencias, porque al final es un bagaje personal y profesional que está ahí y que te enriquece, ¿no? Al final, como persona y como profesional. Pero sí que es cierto que es verdad que tenemos la tendencia a decir, bueno, ahora borrón y cuenta nueva, ahora hago otra cosa, ¿no? Porque lo anterior no es que no nos gustase, sino que no lo estábamos enfocando correctamente, probablemente. Y que yo no lo veía, a mí lo que me ocurría es que para mí todo el rato la peluquería le quitaba fuerza a la terapia. Era mi sensación. Si yo me presento como peluquera emocional, luego explico lo de la terapia y tal, es como que la gente se queda con la peluquería. Porque es lo más conocido, tal vez, ¿no? No, igual también porque yo le ponía peso. O sea, al final es donde yo estoy cómoda, porque yo llevo Ujú.
años ahí. Con la terapia llevo 4 por ahí. Claro. Entonces, quizás inconscientemente le pongo yo todo el peso a la peluquería. Y luego ya si sale algo de ahí, bueno, y no es así, Claro, es complementario totalmente. claro, claro. Sí, sí, muchas veces es como inconscientemente nos presentamos o la seguridad que tengamos hacia ciertas cosas no, pues le damos más peso a unas o a otras porque nos sentimos más cómodos en ese lugar, ¿no? De alguna manera. Sí. Me gustaría que nos contaras qué herramientas te han servido a ti para llegar al punto en el que estás ahora. ¿Con qué herramientas empezaste a trabajar? Yo empecé con intervención estratégica. Para mí es la herramienta en la que mejor me va. Y sí que para mí el gran descubrimiento a posteriori en el máster que hice de terapias holísticas fue todo lo de David Hopkins, en la escala de conciencia, el dejar ir, todo eso ha sido muy complementario y la meditación dinámica. Son las 3 cosas principales que utilizo en la terapia, en el proceso de la belleza que sana. Y la verdad que ha sido muy transformador con las personas que ya lo he implementado. Si yo contratase una sesión contigo, ¿cómo sería la sesión? Lo primero que hago es preguntar, tener una conversación estratégica en la que vamos a averiguar en qué estado emocional estás, en qué está tu enfoque, Ujú. dónde está tu significado. Y cuando entendemos eso, que sería como la matriz, el punto de salida, ahí ya empezamos a ver el patrón que hay, después se rompe el patrón y después de romper el patrón vamos a buscar ese punto de inflexión donde tú tomas una decisión y después de la decisión buscamos el placer, la visualización a futuro de si te mantienes en esa decisión, el placer, los beneficios que vas a obtener. Porque todo viene del principio de dolor y placer. Todo lo hacemos para evitar dolor y para obtener placer. Entonces es ahí, se busca un anclaje, una canción, una pulsera, un anillo, algo que te recuerde esa decisión que estás tomando en ese momento. Eso sería la primera sesión, que es la intervención, y donde vamos a encontrar a tu niña, si estás viviendo desde tu niña herida, que hay, y esto va a jorobar a lo mejor a quien lo escuche, hay mucho adulto viviendo desde su niño herido o niña herida. Un alto porcentaje, un alto porcentaje. Entonces, pues vemos eso, ¿no? ¿Desde dónde estás viviendo? Interesante. Cuando hablas, para que nos entiendan, cuando hablas de patrón, es un comportamiento repetitivo, ¿no? Que a ti no te beneficia de alguna manera, pero que no sabes cómo salir de él. ¿De esto hablamos de patrón o patrón de pensamiento, ya no solo de acción? El patrón es el patrón que está dirigiendo tu vida, que al final es lo llamado la herida de la infancia, y al final Vale. engloba todo, engloba tu pensamiento, tu forma de actuar, todo, porque si yo tengo abandono, pues voy a actuar desde esa niña herida que quiere que la vean, que no quiere que la abandonen, que quiere que la quieran, pero su forma de ayudar es un poco prostituta, que quiere algo a cambio, ¿no?
Entonces, pues es desde ahí. Dependiendo la herida, tú piensas, actúas, haces desde ahí. Ah, sí, sí, claro, claro. No es desde... Y, perdón, continúa, que te he cortado. No, que no es desvinculante. Al final, Claro. Y después de ese proceso, de alguna manera, como más emocional, ¿no? ¿Cómo haces la conexión con la belleza? se hace sola. Se hace sola. Claro, la belleza que sana precisamente es la belleza que nace de tu alma. Entonces, si tú sanas, si tú te sientes bien, estás feliz con la vida, eso irradia fuera. Totalmente, totalmente. Entonces, es desde ahí. Que luego yo te tengo cerca y tú el anclaje que digo que se puede hacer al final, ¿lo quieres hacer con un corte de cabello? Lo podemos hacer. Y es una forma de unirlo. Esta es una manera de trabajar. La otra es entrar por la peluquería. Ajá. La otra es, hacemos una sesión de peluquería donde, por ejemplo, si te cortas el cabello, yo primero conecto con el cabello, conecto contigo y hago el corte desde ahí, desde esa conexión y hacemos una meditación, pongo aromaterapia y demás. Eso sería en el corte más o menos. La coloración vegetal, que es lo que hago yo, empiezo con la conversación estratégica, luego aplicamos la coloración, donde previamente aplico la aromaterapia, aplicamos la coloración y en el tiempo de exposición se sigue con la información que yo tengo previa, se sigue con la sesión. Ujú. Y luego ahí ya pues puedo terminar con una meditación dinámica, con un dejar ir, dependiendo de la persona, lo que necesita. El otro día hice una y fue muy chulo, fue potente. Y ahí luego, si tú sientes que necesitas más, puedes contratar el proceso de la belleza que sana. Me parece súper interesante porque sí que es cierto, como tú bien dices, que cuando uno está bien por dentro, se irradia por fuera, evidentemente, pero también hay veces, yo que vengo también de ese lado, también es cierto que a veces el proceso es de fuera para adentro, ¿no? ¿No te parece a ti que a veces no? Si nos empezamos a ver bien, somos capaces de movilizarlo de dentro. Eh, No lo siento sostenible en el tiempo. pero sí es un, o sea, yo tampoco, pero sí que siento que a lo mejor sí que es un pasito, ¿no? Un Es- pasito ahí. Cuando estás metido en una vorágine en la que no ves por dónde, cuando te ves un poquito mejor, parece como que tienes más. a ver, esto es algo de la triada. La triada es el vocabulario, la fisiología. O sea, si tú cambias la fisiología, obviamente cambias también el estado de ánimo. ¿Por qué digo que no lo veo sostenible en el tiempo? Porque tú te acuestas a dormir y al día siguiente te vuelves a levantar con la misma cara de... Sí, sí, sí. Entonces, lo de fuera es sostenible en ese momento para darte ese punch y está Ese perfecto. punch, sí. O sea, yo no estoy en contra de todo lo que es porque sigo con la belleza y sigo acompañando a personas y voy unos días a colaborar a una peluquería más o menos convencional. O sea, en este proceso aprendí a ser flexible también, porque llegó un momento, Claro, no, solo de dentro hacia afuera. Bueno, no, es que hay grises que a mí claro, me cuesta claro. un poco los grises. Sí que lo entendí con clientas que a lo mejor no estaban preparadas para hacer cambio a ir a su color natural y me lo explicaban y me lo hacían ver que claro, si yo quería acompañar al proceso de crecimiento,
No podía empujar. Era como... Claro, claro. Sí, porque cada uno tiene su ritmo al final, ¿no? Sí. Interesante. Y si, a ver, si alguien que nos está escuchando quisiera dar el primer paso, ¿no? Es decir, está en un momento de su vida en el que, bueno, pues no sabe qué hacer, ¿no? Porque no se encuentra bien y bueno, y no sabe por dónde empezar. ¿Qué clave le darías para empezar, para dar el primer paso? Yo el primer paso que doy dos, casi siempre, es mirarte al espejo y conectar contigo y ver que no hay nada ni bien ni mal hecho, simplemente ver si eres capaz de estar un minuto mirándote al espejo, si es capaz de encontrar ese minuto, porque yo he hecho retos del espejo y ha habido mucha excusa de no tengo tiempo y no me Eso creo es que nadie no tenga un minuto para mirarse, es una forma de escapar. Y ese es uno. Y el segundo, hacer de su propio detective, observar cómo se habla y cómo habla a los demás. Y ahí ya hay bastante información. muy importante, sí. Sí, porque vamos con el piloto automático y no nos permitimos el observar, ¿no? Cómo estamos, qué necesitamos, o ya simplemente al darte cuenta de eso ya empiezas a ver qué límites estás poniendo, qué no, qué te estás permitiendo, qué no te permites. ¿Y desde dónde estás operando? Porque Claro, dependiendo cómo te hables y hables a los demás, es ahí donde está la herida que dirige tu vida, que al final tenemos las 5 porque durante toda la vida habrás sufrido rechazo, habrás sufrido injusticias, humillaciones, abandono y traición. Sí que hay una que pues es la que lleva como el GPS, ¿no? La que hace que tu GPS vaya para un lugar o para otro. Y es ahí donde tú te observas, como si fueras ahí un detective externo, y ves cómo estás reaccionando. Si es inflexible, si buscas que te amen con todo lo que dices, si es complaciente, si tienes una actitud que roza el masoquismo, de dejarte pisar por todo el mundo, si eres muy desconfiado cuando no estás presente con dos amigas, ya piensas que a ver si están hablando de ti, si no, si... Y si te escondes, si no quieres que te vean por miedo a que te rechacen. claro, sí. Entonces, solo observando cómo estás posicionado ante el mundo, ya tienes mucha información. Luego hay una Claro, pregunta muy potente que cuando tú ves eso, dices, vale, ¿en qué otro momento de tu vida te has sentido así? La respuesta suele ser, uff, en muchos. Vale, ¿cuál es el primero que podrías recordar? claro. O sea, cuéntanos, probablemente. Eso viene de, lo de las heridas de infancia es muy interesante. La verdad que es una información que tendría que ser usada, que si nos llegase a todos, viviríamos desde otro lugar cuando nos hacemos conscientes de que estamos en el niño con la pataleta o en el niño que está reclamando atención. O pues nos veríamos y veríamos a nosotros de otra manera totalmente diferente, ¿no? Con más compasión. Con más compasión, totalmente. Yo lo he Totalmente. visto en mis clientes, mis clientas, suelen ser mujeres. He visto cómo transforman esa mirada con el exterior. Cuando la transforman con ellas mismas, cuando entienden su herida, cuando entienden cuando están en la pataleta, como cuando ven a alguien en la pataleta, tienen ese acto de compasión de esta persona no está en su adulta responsable
esta persona está... Fíjate, a mí me pasó hace poco una situación con mi hija mediana, que era su comunión y yo, como mi madre falleció, debía de tener algo del duelo sin resolver, que cada vez que tengo algo importante es como, es que estoy sola, es que si estuviera mi madre, es que si estuviera mi madre, porque yo sé que ella me ayudaba, porque yo sé que tal, y me entraba como en pataleta. Y mi hija se paró delante mío y me dijo, mamá, conecta con tu niña interior, porque esta no eres tú, es tu niña. A ver, Maravilla los niños, ¿eh? Madre mía, estos son como esponjas. Todo lo que observan a su alrededor, lo que ve. De hecho, qué importante es verdad, ¿no? Que el trabajo personal que hagan los padres repercute directamente en los hijos. O sea, es increíble. sí. Y le hice caso. Tengo un montón de meditaciones para mis clientas de niña interior. Cogí una, me la puse y fue mágico porque le expliqué a mi niña que mamá ya no estaba, que le agradecíamos todo lo que nos había dado en vida y que, bueno, que había que aceptar que ya no estaba y que no iba a volver. Y que, bueno, que ahora yo era la adulta responsable a cargo de nosotras. Pues desde ese día no me he vuelto a sentir sola, no he vuelto a tener la pataleta y he hecho muchas cosas. Que antes era como esa excusa o ese patrón de estoy sola, estoy sola, estoy sola. Aparte de, bueno, que mi principal es el abandono, entonces, claro, también hay una tendencia a ir ahí, ¿no? Totalmente. Y tú nos compartirías algún ejercicio así sencillo para que las personas, bueno, pues sientan un poco cómo es cómo son estos procesos. Yo os compartiría un dejar ir, Ujú. Vale. porque creo que es muy potente cuando entramos en los bucles, que entras en ese bucle de, pues, estoy sola y estoy sola y estoy... ¿Qué hay? Hay tristeza. Entonces, entrar en ese reconocer la emoción y que baje el volumen, porque además yo he visto que en mis clientas ha hecho mucho bien para que pudieran salir de los bucles. Entonces, bueno, si quieres, lo Sí. hacemos. Venga. Cerramos los ojos, respiramos lento y profundo. Vas a visualizar en qué parte del cuerpo sientes la emoción. Vamos a hacer un escaneo empezando por los pies, poniendo atención en cada parte de nuestro cuerpo, a ver dónde está esa emoción con la que te has levantado. Respira lento y profundo y lleva tu atención a los pies. Sigue respirando y ves subiendo a tus piernas, a los muslos, a los gemelos. Sigue respirando, sube a las rodillas, pon atención, sube a los muslos, siente cómo están tus piernas, si están rígidas, si están ligeras.
Sigue subiendo la cadera, al útero, donde tenemos nuestro poder creador, donde existe la memoria de nuestros ancestros. Sigue subiendo por la espalda baja, el vientre. Respira lento y profundo y pon atención. ¿Dónde está tu emoción? Sigue subiendo a la boca del estómago, la espalda media. Subes al pecho, al corazón, los hombros. Siente si hay tensión, si hay dolor. Subes a la garganta, pon atención. ¿Qué sensaciones tiene tu cuerpo? Subes a la cabeza. Ahora que has tomado conciencia de tu cuerpo, localizas la emoción y dónde se aloja. Respiras lento y profundo y pides más de esa emoción. Cada persona tiene un proceso, necesitará más o menos tiempo. No hay nada ni bien ni mal, todo es información. Respira lento y profundo y siente conscientemente esa emoción con la que te has levantado hoy. Pide más de esa emoción hasta que la sientas intensamente en cada célula de tu cuerpo. Cuando llegue a su máximo, empezará a bajar el volumen. No siempre desaparece completamente. Puede que quede algo. Y está bien también. Cuando lo sientas, puedes abrir los ojos lentamente, moverte, tomar conciencia de tu cuerpo y volver aquí y ahora, a este momento presente. Gracias.
Con Gracias gusto. por recordarme esta herramienta porque hacía mucho que no la practicaba. Bueno, yo voy a decir mi emoción para dar un poco. Yo tenía miedo, porque al final hacer una entrevista, exponerme, había ahí ese miedo, me he levantado con miedo y incluso haciendo el dejar ir, venía ahí Mari Pepis a decirme, lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien. Así que ha habido ese soltar. Bueno, yo tengo que decir que yo lo tenía aquí en la garganta, ¿eh? O sea, tenía aquí la tensión en la garganta, estaba igual que tú. Entonces, pues he ido soltando, pero he sido consciente de la tensión que tenía en la garganta. Sí, 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 muy sí. interesante. Pues la verdad es que me ha pasado mucha entrevista. Cuando al final, y sí que me gustaría que me contaras cómo ves o cómo sientes tú o cómo ves tú alrededor la espiritualidad en estos momentos en la sociedad. Es que esto es algo complejo porque nos creemos que ser espiritual es algo que se elige y no se elige. O sea, somos todos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y vienen y cuando tienes un momento profundo, como escorpiana que soy, tengo muchos, y te dicen, es que te das golpes de pecho de ser espiritual. No, es que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y a veces soy más humana, a veces conecto más con la espiritualidad. Pero es la conexión, el despertar, el saber que eres algo más que lo que ves. Y de ahí la belleza que sana. Porque tú ves un cuerpo, un cabello, unas arrugas, y crees y te identificas que eres eso, cuando no eres simplemente eso, eres mucho más. Cuando eres capaz de conectar con eso, entonces yo creo que es ahí, y no es esa división, esa polaridad, eres o no eres, crees o no crees, es que da igual que creas o no creas. Es que eres, claro. Y al final, o sea, la espiritualidad, a ver, estamos ahora en un momento, ¿no? Que como que parece que está ebulliendo y que en todas partes se ve y parece que es que ser espiritual es hacer yoga, meditar, en fin. Creo que uno tiene que ser espiritual y estar conectado con la espiritualidad en todo acto cotidiano, al final, ¿no? De cómo le hablas a tu compañero, cómo vas y tratas a la mujer que te encuentras en el supermercado, en cómo enfrentas tu vida al final, ¿no? ¿Desde qué lugar enfrentas tu vida? Ya no es estar todo el día meditando, que está muy bien meditar, ¿eh? O sea, que yo soy la primera que digo que es muy importante meditar, pero que no nos quedemos en esa superficialidad, ¿no? En esa imagen que está ahora de el momento zen, no, no, es que estamos en una vida, como tú bien dices, no, somos humanos y tenemos una vida terrenal y tenemos cosas que van surgiendo, ¿no? Y tienes que ser espiritual, no solo cuando estás meditando. Totalmente de acuerdo. Y a mí me gustaría añadir que al final es recuperar la relación contigo mismo, contigo misma, que de ahí la belleza que sana. O sea, si tú recuperas la relación contigo misma, si te ves con otros ojos, si te permites esa compasión con tu humana, porque te vas a equivocar. Y va a haber un momento que vas a ir con el coche y te vas a enfadar y vas a reaccionar y yo creo que lo importante es saber tener esa compasión de decir,
ok, me he equivocado, mi herida, mi humana, lo que quieras, me se ha apoderado de mí y la he liado. Y si tengo que pedir perdón, pido perdón. Lo primero me lo pido a mí, porque la primera persona que sufre con cada acto que hagas eres tú. Y luego ya, pues a los demás, a quien hayas podido herir o dañar. Claro, así es. Pero claro, si no tienes esa espiritualidad contigo misma, es que Imposible que lo tengas con los demás. ya no es espiritualidad, es esa esencia, es tu esencia, de permitirte ser. O sea, yo, por ejemplo, me he presentado como intensa. Yo antes de esto me hubiera dado vergüenza. ¿Por qué? Porque ser intenso tiene una connotación negativa muchas veces en la sociedad. Bueno, Sí, intenso, pesado. Yo le doy ese significado. Lo que te decía antes de enfoque-significado, claro, claro. Sí, sí. yo le doy ese significado. Porque siempre me han dicho mucho, ay, qué pesada, ay, qué pesada. Y esa pesadez era de mi intensidad. Ya, Ahora entiendo que pues soy persona de alta sensibilidad, que posiblemente tenga TDA, porque mi hija mayor lo tiene y es un calco mío. Entonces, que esa intensidad nace de ahí y, y conociéndome y entendiéndome y con esa compasión, he liberado esa vergüenza de reconocer mi intensidad. Si alguien me dice, oh, pero, a ver, digo sí. ¿Y? pero la intensidad tampoco es, yo vivo rodeada de personas intensas. Yo soy mucho más, mi marido es intenso, mis hijos son intensos, tengo amigos intensos, o sea, me encanta la gente intensa. Es cierto que yo tengo que retirarme de vez en cuando, pero creo que cómo afrontan la vida, cómo la viven, cómo la profundidad con la que se meten en las cosas, la pasión que le ponen, a mí me parece admirable, sinceramente, que no se quedan con medias tintas. Entonces, a mí eso me encanta, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que pues depende de la forma de ser que tengas, pues yo a veces digo, chicos, dadme un espacio, que necesito un poco de, ¿no? Porque hay mucho alto voltaje a mi alrededor. Pero es verdad que enfrentáis la vida de una manera que a mí me encanta, ¿no? Porque digo, ¡fua! Qué pasión, qué fuerza le ponen, ¿no? O sea, me parece admirable. Sí, por eso te digo que al final yo cuando lo he entendido y le he quitado la connotación negativa, no me cuesta presentarme como intensa. Claro, es parte de ti al Es, final. es Claro, una, es eso, es una parte y no, y al contrario, me ha hecho crecer, porque si no hubiera sido así de intensa, no sería todo lo que soy, de que tengo quiromasaje, reiki. Yo cuando digo todo lo que hago me dicen, pero muchacha, digo, es que soy una mente inquieta. claro, claro, claro. Genial. Pues Yolanda, si alguien de las personas que nos está escuchando está interesada en tus terapias, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? ¿Dónde te puede encontrar? Pues en Instagram soy Yolanda Blanco-38 y ahí tienen el white link para el WhatsApp y es mi principal red, es donde más comparto. Luego en Facebook soy Yolanda Blanco y no tengo de momento página web ni nada, así que si quieren echar un vistazo y ver un poco lo que comparto de una belleza diferente, pues ahí tienen la información. Y si De quieren, todas formas, luego dejaremos el link con tu Instagram para que te puedan contactar si quieren saber un poco más de esa belleza que sana sí. y que les puedas acompañar en el proceso que estén necesitando en ese momento. Pues Con Yolanda,
Perdón. Que digo que con mucho gusto de poderles acompañar si se deciden. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer abrir esta ronda de entrevistas contigo. Te deseo muchísimos éxitos y que disfrutes mucho del proceso. Te mando un abrazo. Gracias. Chao. Chao.